dícese la elección del sistema operativo, el motor de base de datos, los lenguajes y toda la infraestructura de comunicaciones, ¿sale? Ya que tomaron esa decisión, el siguiente paso dentro de la metodología es realizar un plan de integración de componentes y paquetes. Realizar el plan de trabajo para empezar a darle forma o desarrollar el sistema o el proyecto que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Pues básicamente hacer un plan de trabajo que describa, pues básicamente las actividades, dependencias, responsables, fechas y demás de cada uno de los componentes de software que vayamos a ir trabajando o desarrollando, ¿no? Para que en posterior, cada uno de estos componentes, perdón, sean sometidos a la parte de pruebas correspondiente que ya iremos viendo, ¿no? Déjenme darle acceso a sus compañeros. Ok. Las recomendaciones o la descripción de esta etapa, como las anteriores, es, puedes considerar el diseño que se hizo en la etapa previa, ¿no? En función al modelo que se determinó o se especificó. Identificar aquellos paquetes o unidades de programación y clases de diseño que participan en toda la realización de los posibles casos de uso. Un caso de uso básicamente es un proceso, un procedimiento que se desarrolla dentro de un área, dentro de alguna dependencia o de alguna zona específica de la empresa. A eso se le conoce como caso de uso. Básicamente, entiéndanlo como un proceso o un procedimiento dentro de cualquier etapa o área de la organización. ¿Sale? Y por supuesto, identificar todos los componentes o paquetes que necesitemos para realmente hacer una adecuada implementación del modelo que estamos tratando de desarrollar y que se va a ver reflejado, como su nombre lo dice ahí entre paréntesis, en un diagrama que vamos a ver más adelante que se llama diagrama de componentes, ¿sale? Esa es la descripción de este proceso. Gráficamente, ¿cómo se vería esta etapa dentro de la metodología? Nuevamente, al centro está el proceso principal, que es la realización del plan de integración de componentes y paquetes, donde tenemos del lado izquierdo todo lo que vamos a utilizar o a necesitar como insumos o como entradas a este proceso, donde obviamente tenemos que revisar el plan de integración, si es que hay uno previo. Por supuesto, revisar el documento de especificación de requerimientos que creamos en las primeras etapas de la metodología, los diagramas de componentes que hayamos definido, los diagramas. Les decía yo, la realización de los casos de uso, que no es más que la utilización de los procesos o procedimientos que se ven involucrados en la automatización de ese sistema. Y por supuesto el documento de arquitectura que también creamos en las etapas anteriores dentro de esta metodología. ¿Quiénes participan? Como siempre, el líder de proyecto, que decíamos que está prácticamente en todas las etapas de la metodología, el arquitecto que participó en la etapa de diseño y ahora en la parte de la planeación de cómo se va a ir desarrollando e implementando lo que estamos haciendo, y una figura que se le conoce como integrador de sistemas, ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Teniendo estos insumos de entrada y estas personas que participan en este proceso, al final la intención es obtener un documento que se le conoce como plan de integración de componentes o de elementos de este proyecto. Una de las técnicas o herramientas que se utilizan para poder darle forma a este plan de integración es el diagrama de componentes. El diagrama de componentes es un diagrama que representa básicamente dentro de un sistema las dependencias que existen entre los diferentes componentes o unidades de programación que hay entre cada uno de ellos, ¿no? De igual manera, los componentes pueden ser inclusive físicos, ¿no? Como ahí ven, pueden ir desde archivos, bibliotecas, módulos, programas ejecutables, documentos, paquetes, en fin, ¿no? En estos diagramas de componentes normalmente prevalecen mucho o se utilizan mucho a la hora de definir la arquitectura del software, que repito, ya la habíamos visto en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, esta es una herramienta que se vuelve importante, vital también para poder hacer una buena planeación en la implementación de los componentes y que por supuesto podemos estar utilizando. Este es un ejemplo del diagrama de componentes donde básicamente lo que ven es cómo están relacionados cada uno de los diferentes módulos o unidades de programación con las diferentes bibliotecas, programas, archivos, documentos, como lo veíamos, con los que de alguna manera interactúan, ¿no? No vamos a entrar al detalle de cómo se elabora el diagrama porque no es materia de esta clase, repito, es una
cuestión meramente introductoria la que estamos viendo, pero bueno, para que sepan, se utiliza esta herramienta para poder identificar cómo están relacionados cada uno de los diferentes componentes o elementos o programas de este proyecto con el resto de las bibliotecas, herramientas, programas o documentos que interactúen. De igual manera, la intención es tener un plan de trabajo o un plan de integración. ¿Dónde vamos a plasmar, en qué documento vamos a plasmar ese plan de trabajo, ese plan de integración? Pues bueno, ahí están viendo un ejemplo utilizando una herramienta de las más comunes que existen en el mercado, que es de Microsoft, que se llama Project. ¿Sí lo conocen? Sí, de hecho, este es el diagrama de Gantt, ¿no? No, yo no. Perfecto. A ver, Juárez, ¿nos decías? Sí, una vez, bueno, en la vocacional tuve que hacer igual un diagrama de Gantt para mi tesina y utilicé de hecho la aplicación y también hice uno parecido a ese. Claro. Se los explico brevemente, ¿no? Porque también, repito, ya en su momento cuando lo utilicen, pues ya estarán viendo cómo nos capacitamos, estaremos viendo. Esta herramienta viene dentro de la suite de Microsoft, obviamente de la suite profesional, donde trae, aparte del famoso PowerPoint, Word, Excel, Access, trae algunas otras herramientas. Una de ellas es el Project. Como su nombre lo dice, es una herramienta que nos permite plantear de manera documental cómo es que vamos a tener distribuidas las diferentes actividades que va a tener nuestro proyecto, que se ven ahí del lado izquierdo. Cada una de la primera columna, cada uno de los registros son las actividades. Podemos colocar en qué fecha iniciarlas, en qué fecha deberíamos de estar terminándolas, la duración de cada una de las actividades. Por supuesto, ahí no se ve, pero podemos meter inclusive quién va a ser la persona responsable de ejecutar cada una de esas tareas. También, si somos ya más, un poco más profesionales en el uso de esta herramienta, podemos meter inclusive y controlar el costo asociado a cada una de las actividades, es decir, cuánto nos va a costar ejecutar cada una de las diferentes actividades para tratar de estar llevando el presupuesto de manera pues precisa, no pasarnos de lo que teníamos presupuestado. Y eso es en cuanto a actividades. Y del lado derecho, ustedes ven ahí, como decía hace rato el compañero, unas barras de Gantt o gráficas de Gantt que muestran gráficamente, valga la redundancia, la duración que tendría dentro del proyecto cada una de las diferentes actividades. Esas flechitas que ustedes alcanzan a ver entre una actividad y otra, una que está arriba y otra abajo y hay una flechita como que las conecta, también representan la dependencia que existe entre esas actividades. Hay actividades dentro de los proyectos que no las podemos hacer o no las podemos iniciar si previamente no concluimos con algunas actividades antes. Entonces se vuelve importante que primero tengamos concluidas algunas actividades para poder iniciar las siguientes. Esas flechitas que unen o que marcan una actividad con otra representan esas dependencias y nos indican que la actividad que está al final no puede realizarse si la actividad que la antecede o que está antes no ha sido concluida, ¿sale? Aparte, el Project tiene una ventaja muy importante. El Project, aparte de poder plasmar las actividades, los responsables, cuándo inicia, cuándo termina, y gráficamente ver cómo están esas actividades, nos permite tener un control preciso del proyecto, si así nosotros lo decidimos, porque nos va a permitir de manera gráfica observar si es que tenemos un avance o vamos de acuerdo a lo planeado, en lo que ya habíamos estimado, o también si tenemos algún retraso importante en lo que estamos desarrollando, también lo marca con rojo. Entonces es una herramienta que nos permite darle un seguimiento muy específico a las actividades que estamos realizando para poder en algún momento tomar las medidas necesarias para, si es que nosotros detectamos algún atraso, pues tratar de enderezar y emparejarnos en el proyecto y que obviamente no se retrase más y que al final cumplamos en tiempo y forma de acuerdo a lo que habíamos estipulado. Es muy fácil de usar, es muy sencilla, hay muchos tutoriales en internet, el mismo Office dentro de la herramienta de Project, ahí en la sección de ayuda trae unos videos pequeños de capacitación de cómo se utiliza, no tiene mayor complejidad y es muy, muy eficiente a la hora, sobre todo, de las personas encargadas de hacer la supervisión y seguimiento del proyecto, es muy eficiente para darle ese seguimiento. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Dudas? Sin dudas. Perfecto. Entonces, esa es una de las técnicas o de las herramientas más bien que se utilizan de manera frecuente para poder, repito, hacer la supervisión adecuada
de los proyectos, ¿no? Entonces, esa es la herramienta base que se utilizaría para hacer el plan de integración de componentes. Finalmente, todo lo que platiquemos, todo lo que veamos se tiene que ver reflejado en un documento y normalmente ese documento es ese plan de integración que se hace casi siempre en esta herramienta que se llama Project, pero no es la única. Hay otras herramientas en el mercado, otras herramientas de distribución libre que también pueden utilizarlas, pero esta por sí sola es muy completa, es muy fácil de utilizar y la mayoría de los administradores de proyectos, de los líderes de proyectos, se deciden por utilizar este tipo de herramientas. Hablando de estas herramientas, pues hay varias que podemos utilizar para poder darle forma a esta etapa que estamos viendo, me regreso un poco, que es la realización del plan de integración de los componentes y paquetes. Entonces, la principal es el Project, pero también podemos apoyarnos, por ahí hay otra de Microsoft que se llama Visio, que decía yo que es una herramienta que trae diferentes plantillas para hacer diferentes tipos de diagramas. Esto pensando en el diagrama de componentes, si es que lo quieren hacer. Visio trae una plantilla para hacer diagramas específicamente de componentes. El Project, que por supuesto ya utilizamos, ya comentamos. El procesador de textos que no puede faltar. Hoy en día, bueno, hay tantas opciones en el mercado que ya no nada más es Office, ¿no? La verdad es que Office yo creo que es de lo más completo que ha existido o que existe en el mercado. Pero hay otras alternativas. Hay, por ejemplo, para los dispositivos móviles, sobre todo para Android, pues ya saben que cuando bajan ustedes el Office para Android, pues les pide a fuerzas que inicien sesión, ¿no? Con alguna cuenta de Microsoft y demás. Y no a toda la gente le gusta iniciar sesión para utilizar algunas herramientas, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Y privacidad de su información o de sus datos. Entonces, hay una alternativa, la primera, la natural, hablando de dispositivos móviles con sistema operativo Android. La natural es obviamente el Docs de Google, el Slides de Google y las hojas de Excel de Google, ¿no? Pero hay mucha gente que yo he escuchado que no se les hace tan fácil esa herramienta. ¿Ustedes ya las han utilizado? Esa distribución libre de ese Office. Yo no. Sí, ¿Y si se les hace fácil o no? pues más o menos. Lo que yo he oído, las quejas que he tenido de algunos usuarios es que pues, están muy acostumbrados al menú o la forma de presentar, sobre todo los menús en Office de Microsoft, ¿no? Y cuando se pasan para acá, a la parte de Google, pues sí cambia un poquito esa situación. Pero bueno, esa es la primera opción normal, ¿no? La que yo decía. Pero hay otra opción de un fabricante que hay una suite de Office que se llama WPS. Ese Office pues no es de distribución libre, pero les permite bajar la aplicación y como todas las aplicaciones de paga, les permite utilizar ciertas cosas sin necesidad de que paguen, solamente con que se registren y ya si quieren la versión profesional, pues ya hay que pagar por año. Pero el WPS de manera básica, de manera gratis, por llamarlo de alguna manera, aunque sabemos que no es gratis, es muy buena, sobre todo para dispositivos móviles y trae una interfaz muy parecida al Office de Microsoft, ¿no? Entonces, para quien por ahí tenga dispositivos móviles, tabletas o celulares y quiera una opción de Office, sobre todo en las tabletas, que no sea tan complicada y que sea lo más parecido a Office de Microsoft, el WPS es una buena opción. Bájenla, la verdad es que es muy buena, yo es la que uso en las tabletas y lo mejor es que es 100% compatible con el Office de Microsoft y repito, los menús, la distribución y la apariencia pues es muy parecida a la de Microsoft, ¿no? Entonces es una buena opción. Y por supuesto, otra técnica o herramienta muy utilizada en esta parte de la metodología son todas las herramientas Case, ¿no? Entonces, no sé si les queda claro qué es una herramienta Case, jóvenes. ¿Saben todos qué es una herramienta Case? No, profe. ¿Nadie? Pues que sirve para diagramar, ¿no? Que se centra más o menos en diagramar. A ver, googleen rápidamente ahí lo que significa case. Y ahorita vamos con lo que comentó Juárez. Y en lo que lo googlean, sigo avanzando. Como bien dice Juárez, es una herramienta o son herramientas que nos permiten o nos facilitan la diagramación de ciertos procesos. Pero a diferencia del Visio, por ejemplo, que es la aplicación esta de
de Microsoft que veíamos que nos sirve para diagramar, hay una gran diferencia. En el caso de Visio, hay plantillas ya preestablecidas o predefinidas para hacer cierto tipo de diagramas muy específicos, diagramas de flujos de datos, diagramas de componentes, diagramas de entidad-relación, y tienen ya preestablecidas la simbología que se utiliza en cada uno de los diferentes tipos de diagramas y, por supuesto, en cada uno de las diferentes metodologías o autores que crearon ese tipo de diagramas. Basta, quien ha utilizado Visio, con simplemente arrastrar y poner que si el triángulo es un proceso, perdón, el rectángulo es un proceso, que si el triángulo representa una decisión, que si el círculo representa un conector, todo eso ya lo trae predefinido Visio, repito, a través de plantillas, ¿no? Como cuando ustedes utilizan una plantilla en Word para hacer un currículum vitae o vitae, o cuando utilizan una plantilla para hacer un anuncio publicitario, algo así, pero únicamente enfocado a la parte de diagramas. Eso es un diagramador tradicional. Visio es una herramienta de diagramación. ¿Ya investigaron lo que es case? Sí, profe. Venga, Olaya, te escuchamos. Espérame, es que se me está recargando. Ahí Sí, no te preocupes. Son diversas aplicaciones informáticas o programas informáticos destinados a aumentar el balance en el desarrollo de software, reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y dinero. Ok. Básicamente es una herramienta case, lo que nos va a servir, o para lo que nos va a servir es que no solo trae de manera preestablecida o definida toda la simbología que se utiliza en cierta metodología que estamos utilizando, sino que a partir de la elaboración de ciertos diagramas de entrada o de inicio, la herramienta es lo suficientemente inteligente como para poder crear los siguientes diagramas naturales en el proceso de desarrollo de cualquier software. No sé si me voy explicando ahí, es decir, a lo mejor yo ya tengo listo un diagrama de flujo de datos, pero que lo hice en una herramienta case, no en un diagramador. Al hacer yo ese diagrama de flujo de datos en una herramienta case, la herramienta es tan inteligente para empezar a detectar y determinar y producir a lo mejor a partir de ese diagrama de flujo de datos un diagrama de componentes, un diagrama entidad-relación de manera automática y sistematizada. Por eso, como decía Olaya, son herramientas que nos permiten reducir considerablemente el tiempo de desarrollo de los sistemas porque son un poco más inteligentes. El ejemplo más claro, a ver si con eso ya no queda duda, es normalmente cuando nosotros desarrollamos un sistema, decía yo, y lamentablemente en México así es, casi siempre empezamos al revés, ¿no? En lugar de empezar por lo primero que es el análisis, el diseño, la recolección de información, y después ya de ese diseño empezar a darle forma al sistema, ya que tenemos el sistema, pues después lo sometemos a una etapa de pruebas, y ya que tenemos las pruebas, todo lo mal que hayamos encontrado, pues lo corregimos, y ya que está corregido, nuevamente lo probamos, y ya que nuevamente lo probamos y todo salió bien, pues ahora sí hacemos un programa piloto, ya que hicimos el programa piloto y que todo está bien, pues a lo mejor ya empezamos a soltar la primera versión al área usuaria, bla, bla, bla. Eso es una forma normal de trabajar en un desarrollo de sistemas. En muchas partes del mundo, incluyendo México, lo hacemos todo al revés. Normalmente cuando nos dicen tienes que desarrollar un sistema, en lo primero que pensamos como consultores de TI es en el lenguaje, en la herramienta que vamos a usar, qué forma va a tener, la base de datos que vamos a utilizar, y nos olvidamos de toda la parte básica, ¿no? Y le empezamos luego, véanlo cuando tengan alguna clase que les piden hacer un sistema, en lugar de empezar bien, con orden, empiezan pensando, lo voy a hacer en Java, lo voy a hacer en PHP, lo voy a hacer en .NET, lo voy a hacer en no sé qué, y voy a utilizar MySQL, voy a utilizar Oracle. ¿A poco no hacen eso? ¿Se van directo a la programación, sí o no? Sí, la verdad, sí. Es la verdad, así funcionamos todos, así trabajamos todos, Juárez. Entonces, ese paradigma es bien difícil cambiarlo. Bueno, entonces, el ejemplo claro es, decía yo, ya que estamos bien acostumbrados a trabajar aquí en México al revés, primero hacemos el sistema, ya tenemos hasta el sistema funcionando, la base de datos, y de repente te dicen, ok, muy bien, y llega alguien que le sabe esto, ¿no? Perfecto. Déjame ver tu diagrama entidad-relación de la base de datos. Ay, ¿qué? Es que la diseñé así sobre la marcha. Bueno, pero deberías de tener un diagrama entidad-relación de la base de datos. ¿Están de acuerdo? Que toda base de datos debería tener un diagrama entidad-relación, ¿sí o no? Sí. Claro. Sí. Bueno, así es Villarreal. ¿Qué hacemos cuando no lo tenemos? Bueno, estas herramientas nos pueden ayudar y son tan inteligentes que pueden utilizar la famosa ingeniería en reversa.
¿Qué significa? Que ya a partir de un diseño físico implementado de la base de datos, es decir, que hay una base de datos ya en un manejador y que está operando, nosotros lo podemos conectar a alguna de esas herramientas y lo que va a hacer la herramienta es conectarse, analizar la base de datos que ya está funcionando, que ya está operando, inclusive que ya tiene información almacenada, y lo que puede hacer es de manera automática la herramienta Case generarnos, hacer una ingeniería en reversa y generarnos el diagrama entidad-relación de esa base de datos que ya está operando y que en teoría debimos de haber creado primero el diagrama entidad-relación antes de implementar la base de datos. Entonces, de este tipo de herramientas hay muchas, ¿no? Estas son las más sencillas. El Easy Case, como su nombre lo indica, es un case muy sencillo, muy fácil de utilizar. Hasta hace algunos años era de distribución libre, no sé si ahorita todavía sea libre o ya tenga un costo. El Power Designer, que prácticamente es de la familia de Oracle, es un case muy, muy poderoso, que bueno, por ahí quien lo pueda tener, pues aprovéchelo, si por ahí tienen la licencia y demás, la clave para hackearlo y que no le cueste, utilícelo, es muy bueno. O también el Rational Rows, que es un easy case muy elemental, muy básico, y que normalmente se estudia o se da o se imparte en las materias de bases de datos dentro de las escuelas, porque tanto el Easy Case como el Rational Rows no tienen costo, no tenían costo, eran de distribución libre, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Sin dudas. Perfecto. Entonces, ya que tenemos... Déjenme cambiarme, perfecto. Ya que tenemos las herramientas, que tenemos claro qué debemos de armar, qué debemos de crear, que ya dijimos que vamos a utilizar un diagrama de componentes si es necesario, que el plan de integración lo tenemos que plasmar en un documento que se llama plan de integración y que el project de Microsoft nos puede ayudar bastante, que tenemos algunas recomendaciones para el uso de técnicas y herramientas, así como la recomendación de algunos case que vemos ahí que son los 3 más comunes. Pues ya el siguiente paso es empezar a darle forma a eso que creamos en la etapa de diseño. Entonces, el siguiente punto es implementar los componentes. De repente les ponen a las metodologías nombres muy rimbombantes, ¿no? Pero implementar componentes significa desarrollar los módulos de programación que necesitemos. Por eso ahí entre paréntesis se los pongo. El 3.3, implementar componentes, es equivalente a desarrollo de la programación. Es decir, ya que decidimos qué herramienta, qué manejador, ya que tenemos bien pensado cómo lo vamos a implementar a nivel de componentes, pues ahora ya llegó la hora de la verdad. Vamos a empezar a programar todo eso que nos propuso nuestra área de diseño, que debería de tener o cómo se debería de solucionar este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo o el propósito de esta etapa? Pues, obvio, es empezar a darle forma o a construir, pues, toda la programación que necesitemos o toda la programación que sea necesaria para poder implementar este proyecto, ¿sale? Hablando de clases, librerías o todo lo que necesitemos a nivel de componentes o paquetes para que esto pueda funcionar. Ese es el objetivo de este 3.3, que es implementar componentes. Y bueno, parece muy elemental, pero pues obviamente tenemos que tener un orden en esto y pues para poder implementar este tipo de operaciones, pues por supuesto, vamos desde lo básico que es elegir el algoritmo, elegir las estructuras de datos que van a almacenar o a guardar nuestra información de nuestra base de datos, definir si es necesario nuevas clases y no utilizar las que ya tengamos o clases comerciales o librerías, como quieran llamarles, empezar a programar o a codificar cada uno de los diferentes casos de uso o procedimientos que vimos y por supuesto llevar a cabo la implementación de esos mismos algoritmos que vamos desarrollando, ¿no? Hay un tema aquí que se utiliza mucho en el desarrollo de sistemas, que es la delegación para la implementación del reuso. ¿Qué significa independientemente de lo que esté ahí escrito? Pues muchas veces nosotros como programadores o desarrolladores de software ya tenemos programas hechos que utilizamos en proyectos anteriores o librerías o como quieran llamarles, que únicamente con el simple hecho de nombrarlos o invocarlos o llamarlos dentro de la programación nueva, nos pueden hacer la misma funcionalidad que estamos buscando y nos ahorramos el reprogramar o el volver a programar alguna rutina que ya teníamos por ahí. A eso se le conoce como la delegación para la implementación del reuso. Básicamente, como si fuéramos gente ecológica, reutilizar la programación que ya teníamos en proyectos anteriores y que nos puedan servir para poder desarrollar más rápido este proyecto. Por supuesto, implementar las asociaciones o relaciones entre cada uno de los diferentes módulos.
implementar los atributos o campos. Un atributo, acuérdense que es un campo que está contenido dentro de una tabla de la base de datos. Y, por supuesto, comprobar que el componente que estamos desarrollando pues va a proporcionar la información necesaria y las interfaces que necesiten, que estuvieron marcadas desde la parte del diseño. Es decir, programar o darle forma tal cual la gente de diseño lo pensó, sin salirnos. Hablábamos en su momento de calidad. Podemos, a la hora de programar, meter funcionalidades adicionales pensando en la calidad del producto que estamos desarrollando, que decíamos que en esto de calidad hay un elemento que se le conoce como valor agregado, ¿se acuerdan? Y el valor agregado es todo aquello que nos da además alguna empresa, proveedor y demás, que aunque no lo solicitamos, pero que nos lo entrega sin ningún costo adicional y que nos va a ser de utilidad o funcional. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Se recomienda que todo aquello que vayamos viendo que pudiéramos implementarle al proyecto o a los componentes de este software, se pudieran estar incorporando. Pero ojo, recomendación, todo aquello que vayamos viendo como que no me lo pidió el usuario, pero se lo puedo meter, se recomienda que en esta etapa inicial donde le estamos dando forma al proyecto no se incorpore o no se ponga. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? Aunque sí deberíamos de tenerlo, la recomendación es en esta etapa no hacerlo. ¿Por qué? Piénsenle. Podría ser porque pues tanto implica como los otros desarrolladores un costo realizar más acciones y por otra parte pues a lo mejor el cliente dice no, es que yo solamente quiero lo que pedí y pues sí estaría bien, pero no es lo que pedí tal cual y pues hasta lo Exacto, puede rechazar. Juárez. Exacto, Juárez. Básicamente es un consumo excesivo de recursos y de tiempo. Y al consumir tiempo, pues seguramente se va a trazar la fecha de compromiso que ya teníamos con el cliente. Porque cuando nosotros estamos en un proyecto, es como todo, ¿no? Es como cuando llevan a arreglar su carro, su bicicleta, su consola o su celular. ¿Cuánto me cuesta? Se puede reparar y en cuánto tiempo me lo entregas o cuándo me lo entregas, ¿no? Igual sucede en el desarrollo de sistemas. La gente usuaria, la gente que paga por esto, al pagar te va a decir, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Y qué día me lo entregas ya operando, funcionando? Es exactamente lo mismo. Entonces, aunque podemos detectar que hay cosas que podemos mejorar o irle adicionando, la recomendación es no lo hagas en esta etapa. Como decía Juárez, ahorita haz lo que originalmente levantaste como parte del requerimiento y lo que tu área de diseño te dijo que debería de funcionar o que debería de tener para que el cliente quedara satisfecho. Así le vamos a dar forma con lo que ya detectamos en esas etapas previas, en ese documento de requerimientos, en el documento de análisis, en el documento de arquitectura. Así tenemos que respetar ese diseño. Eso nuevo que nosotros vayamos viendo que nos puede servir o le puede servir al usuario, claro que lo podemos hacer, pero en versiones posteriores y que se vea como una mejora a la primera versión. Pero la primera versión tiene que salir exactamente como se pensó y se planteó en el diseño, ¿sale? Entonces, esas son algunas recomendaciones. Gráficamente, ¿cómo se vería la etapa de implementar componentes o desarrollar componentes? Del lado izquierdo tenemos todo lo que nos va a servir como entrada a esta etapa que invariablemente tenemos que tener o consultar en algún momento. Primero, ver si hay un plan de integración ya propuesto previo, porque muchas veces hay proyectos, que se retoman, que ya se habían iniciado y que por alguna razón no lograron concretarse. Entonces, si es el caso, seguramente por ahí hay un plan de implementación o de integración previo que existía y la recomendación es no lo dejes a un lado, tómalo, ve qué puedes tomar de ese y a lo mejor te sirve como base para nada más complementar y terminar de hacer tu plan de integración. Por supuesto, tenemos que tener a la mano la especificación de los requerimientos del software que yo les decía, para siempre estar apegado a lo que el cliente necesitaba. El documento denme un segundito, espérenme. No se me vaya.
Ok, seguimos. Entonces, les decía, después de esa especificación, también necesitamos tener presente el documento de arquitectura que ya se creó, que ya se especificó con toda la parte tecnológica que vamos a requerir. Por supuesto, el diagrama o los diagramas de componentes que hayamos creado, donde vemos las dependencias entre los diferentes módulos del sistema, entre los diferentes procesos del sistema. Librerías de componentes o librerías adicionales que ya existan o que vayamos a utilizar, las debemos de tener ahí presentes. Por supuesto, invariablemente el diseño de nuestra base de datos. Ya les decía yo, si ya somos tan buenos, si ya la implementamos, pues no pasa nada si utilizan una herramienta case y les sacan el diagrama entidad-relación. No saben qué indispensable es cuando un sistema está operando y sobre todo cuando se requiere hacer modificaciones. No saben lo indispensable, lo importante que se vuelve un diagrama de entidad-relación de una base de datos. En lugar de estar entrando al sistema y revisando, tener un diagrama nos facilita muchas cosas futuras. Entonces, el diseño de la base de datos. Por supuesto, la elaboración o realización de los casos de uso, que decía yo, un caso de uso es un proceso o un procedimiento. Aquí básicamente es tener bien claro esos casos de uso, es decir, los procesos o procedimientos que se van a automatizar. Por supuesto, también podemos apoyarnos en un diagrama de clases. Cuando hay sistemas que manejan demasiadas librerías, demasiadas clases, para no perder el control se recomienda que se utilice un diagrama de clases para ver la relación y la dependencia entre esas clases y tener bien claro qué hace cada una de esas clases, ¿no? Si ese es el caso, pues también tenerlo ahí presente. El proceso fuerte al centro, que es implementar o desarrollar los componentes. Básicamente aquí quien interviene es ya ni siquiera el líder del proyecto, sino el implementador, que entiéndase por implementador como desarrollador o programador de software. Y después de hacer todo ese trabajo y de tener todas esas entradas como de insumos, pues al final su objetivo es tener los componentes o la programación de código perfectamente desarrollada y establecida. Ahí en la realidad yo creo que dentro de cualquier plan de trabajo de un desarrollo de sistemas, es la etapa o el área donde más tiempo consumimos, donde más tiempo se nos va para poder darle forma al proyecto por obvias razones, ¿no? Es literalmente quien le está pegando a la tecla y le da forma a todos estos procesos, ¿no? Entonces, viéndolo de manera general, dentro de cualquier proyecto, la etapa de desarrollo del sistema de entrada es la etapa que debería de llevarse el mayor tiempo del proyecto, ¿sale? Casi siempre se lleva entre el 30 y el 40% del tiempo del proyecto, la etapa de desarrollo. Para que se acuerden cuando por ahí sean responsables de liderar algún proyecto, acuérdense esas reglas, ¿no? Algunas reglas o recomendaciones a la hora de liderar un proyecto es, repito, el tiempo que debes de tardarte máximo en la etapa de desarrollo es entre el 30 y el 40% del total del proyecto. Siempre debes de mantener una holgura, siempre, de tiempos de entregas de las cosas entre el 25 y el 30%, no más. Otra, siempre tus entregas de algún producto que tengas que entregar, de algún módulo, de algo dentro de tu proyecto, siempre prográmalas para un lunes. Nunca las programes para un viernes. Siempre para un lunes, porque de manera automática tienes de holgura o tienes de tiempo para reaccionar en caso de que algo suceda, tienes el fin de semana. Si es necesario trabajar, pues tienes desde el viernes en la tarde, noche, todo el sábado, todo el domingo, para que estés listo, y cumplas en tiempo y forma en entregar tus cosas siempre un lunes. Siempre, jóvenes, las cosas se entregan el lunes, nunca en viernes, ¿sale? Esa es recomendación. No es regla, pero es recomendación, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Vale. Entonces, decíamos, de manera gráfica, así se vería el proceso, ¿no? Y bueno, hay algunos ejemplos ahí ya que les voy a empezar a pasar. Pues en este caso de las unidades de programación o código fuente. Recomendación, cuando estén programando o su gente esté programando, básense en estándares de programación, es decir, que toda la gente que participa en el desarrollo del sistema, de las unidades de programación, pues programen de la misma manera, no que cada quien programe con su estilo y demás. Desde la manera en que cómo llaman o nombran a los programas, que se recomienda que ustedes utilicen una nomenclatura específica, hasta la forma en que utilizan y llaman a las clases, a las subrutinas, a los subprogramas dentro de la programación. ¿Cómo se ordena la programación a nivel de código fuente? Eso es bien importante, que toda la gente que participa tenga de manera estandarizada u homogénea la forma de programar. Sobre todo porque el día de mañana
casi siempre sucede, nosotros no somos eternos en los puestos, ni ninguna empresa, ni ninguna organización. Va a haber un ciclo natural de rotación dentro del personal en cualquier empresa. Entonces, es muy común que quienes iniciamos un proyecto nos tengamos que ir después de cierto tiempo y vengan nuevas personas, venga nueva gente y tengan que retomar lo que ya hicimos. Entonces, un factor bien importante para retomar lo que ya hicimos es que sobre todo la programación esté bien estructurada, sea clara y entendible y no suceda lo que siempre pasa en todas las unidades de TI o de tecnología, en todas las empresas o departamentos o dependencias, que llega una gente nueva, llega un equipo nuevo de trabajo y para ellos es más fácil volver a construir desde cero algo que revisar lo que dejamos o lo que dejó quien se fue. ¿Por qué? Porque normalmente no tuvo la delicadeza o la costumbre o sí, la forma metódica de trabajar para primero programar de manera adecuada, clara, constante y estructurada y después para documentar inclusive nuestras unidades de programación. ¿Cómo sería una forma de documentar nuestras unidades de programación, jóvenes? A ver, es pregunta básica. Explicar línea por línea. Claro, Juárez, a lo mejor no línea por línea, pero sí a lo mejor explicar procesos importantes dentro de tu programación, ¿no? A lo mejor aquellas rutinas que utilizas, no nada más en esa unidad, sino en algunos otros programas o unidades que son llamadas de manera constante o clases que utilizas, ponerle un comentario ahí adelante a la programación, como dice Juárez. Rutina que se encarga de calcular de manera aleatoria la asignación de fecha para la cita médica. Perfecto, ¿no? Ya sabes entonces que haces esa rutina. Si los programadores tuvieran esa costumbre o esa forma de trabajar, de documentar sus unidades de programación, como dice Juárez, este mundo de la informática y de los sistemas sería mucho más fácil. Pero la realidad, repito, es que la mayoría de los equipos nuevos que llegan a una unidad informática, el equipo anterior dejó, está tan mal documentado en el mejor de los casos, o nada documentado en el peor de los casos, que terminan, como decimos literalmente, tirando a la basura eso y ellos vuelven a hacer nuevamente los sistemas, ¿no? Obviamente eso implica un retrabajo, implica una inversión más fuerte y una pérdida de tiempo, ¿no? Qué diferente sería que hubiera sistemas perfectamente claros, documentados y demás, que tú los vieras y digas, perfecto, mira, aquí hicieron esto, aquí llaman esta rutina, aquí perfecto, perfecto. Yo le puedo mejorar esto y que los pudiéramos estar mejorando constantemente. Yo creo que la mayoría de las empresas tendrían sistemas súper robustos y súper bien hechos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no trabajamos, no tenemos esa educación informática a nivel de desarrollo todavía, pero estaría bien que ustedes lo fueran pensando, ¿no? ¿Qué técnicas y herramientas utilizamos para desarrollar? Pues ya sabemos. Lenguaje de programación o herramientas de desarrollo que ustedes quieran. Desde los lenguajes de tercera, cuarta generación, hasta los generadores de código o la gente que se casó mucho con la parte ahora que está todo de moda en web, la parte con PHP, con .NET, con Java, todo se vale, ¿no? Ahí más bien depende de la destreza y de la habilidad de cada quien. Yo conozco programadores que son capaces de desarrollar sistemas completos en 2-3 meses utilizando Java, PHP, y también conozco gente que es capaz de desarrollar sistemas en un mes, pero bueno, obviamente apoyándose de generadores de código, ¿no? Pero bueno, todo y se vale que hagan uso del lenguaje de programación que mejor les guste, que mejor se acomode para el proyecto que están haciendo. Y decíamos la clase pasada, la mayor parte de los equipos de desarrollo utilizan el lenguaje que ya dominan, ¿no? Pero muchas veces es necesario cambiarnos por la necesidad o por lo que va a ser el sistema a lenguajes nuevos y pues sin preocupación, ¿no? Esa gente, si es muy buena desarrollando, con una simple capacitación de alguna herramienta nueva, pues no debería tener problemas para aprender a programar en esa nueva herramienta. Ok. El siguiente subproceso dentro de esta etapa es definir los datos iniciales. ¿Datos iniciales para qué? Pues para empezar a probar nosotros, área de desarrollo, que lo que estamos desarrollando, que lo que estamos creando, pues está bien hecho, ¿no? O como decía un maestro que tenía, pues para probar que por lo menos para lo que se pensó el módulo lo está haciendo, ¿no? Entonces, para eso se tiene que definir también datos iniciales o información inicial para empezar a probar lo que, repito, el área de desarrollo está creando. Aquí, en esta parte, estamos en el área de desarrollo, en la gente que está desarrollando el sistema, no se les olvide. Entonces, ya que empezamos a programar, el siguiente paso es, nosotros programadores no estamos exentos de probar lo que estamos haciendo. De hecho, es una regla.
tú creas algo antes de entregárselo a alguien más o a otra área, pues tú mismo prueba que esté haciendo lo que por lo menos tenga que hacer, ¿no? Entonces, para eso hay que definir datos iniciales. ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Pues como su nombre lo dice, definir los datos iniciales mínimos que se deberán de utilizar o parametrizar para que la aplicación funcione de manera adecuada. Eso es básicamente. ¿Qué se hace aquí? Pues bueno, de acuerdo al diseño que tuvimos en la base de datos, de acuerdo al documento de arquitectura y demás, pues deberá de haber una implementación que garantice aquellos datos mínimos necesarios para poder comenzar a utilizar pues todo aquello que estamos creando o formando en esta etapa de desarrollo, que si el módulo de altas, que si el módulo de bajas, que si el módulo de consultas, el módulo de emisión de reportes, el módulo de emisión de archivos planos para una interfase, todo eso debemos de asegurarnos que va a funcionar y para eso necesitamos tener bien claro qué datos mínimos debe de contener nuestra base de datos inicial para poder empezar a probar. De manera gráfica, ¿cómo se vería, jóvenes? Al centro, el proceso importante, definir datos iniciales. Del lado izquierdo, al hablar de datos, evidentemente, quien nos va a alimentar y a proporcionar la información va a ser nuestro diseño de base de datos que ya creamos en etapas anteriores. ¿Quién participa en esta etapa? Pues el implementador o los implementadores, o sea, los desarrolladores. Y en esta parte de diseño de base de datos, aunque aquí no está, casi siempre lo acompaña al implementador o a los implementadores un DBA, o sea, un administrador de bases de datos, que también es una figura muy importante dentro del desarrollo de los sistemas. Ya que se tiene eso, el objetivo o el producto a generar dentro de este proceso son los datos iniciales dentro de la base de datos para poder empezar a probar de manera unitaria, repito, los programas que estamos desarrollando. ¿Qué técnicas y herramientas usamos o nos apoyamos? Pues ya decíamos, la base de datos per se, es decir, el manejador de base de datos que hayamos decidido utilizar, donde ya veíamos la clase anterior que hay manejadores de paga, que hay manejadores de distribución libre y que la elección del manejador pues dependía en gran medida del tipo de información, si era sensible o no que iba a almacenar el sistema y por supuesto el volumen de información que se iba a manejar dentro del mismo proyecto. Por supuesto, les decía yo el diagrama de entidad-relación, les repito, este diagrama es básico que lo tengan. Recomendación, nunca implementen una base de datos sin antes haber hecho su diagrama de entidad-relación. Les va a clarificar, les va a dejar claro cómo está estructurada esa base de datos. Y por supuesto, hay una técnica, una herramienta para poder cargar datos o guardar datos dentro de una base de datos ya implementada, que son los famosos archivos planos o archivos de texto, que lo que hacen es a través de un script o de un programita que hacemos, cargar esos datos que necesitamos a ciertas tablas dentro de una base de datos para poder utilizarlo de manera automática y no estar metiendo registro por registro. Si han tenido oportunidad de trabajar con este tipo de archivos, ¿han hecho eso? ¿Han hecho cargas masivas a algún archivo, alguna tabla dentro de una base de datos o no? Masivos, no, pequeños, pero sí. Pero ya lo intentaste, Juárez. Igual, pequeños, pero no muy grandes. Claro, pues es lo mismo, pero grandote, ¿no? A lo mejor tú has metido 100, 200, 300 registros. En la realidad de los sistemas de veras de allá afuera, pues se cargan a veces hasta millones de registros para hacer pruebas. Sería una locura y prácticamente imposible guardar o más bien dar de alta cada uno de los registros o uno por uno en la base. Entonces, lo que se hace a través de un programa automatizado, también conocido como script, se carga ese millón o esos 500,000 registros de manera automática. El programita está cargando uno por uno, lo guarda en la tabla que lo debe de guardar, dentro de los campos que los debe de guardar y nos ahorra mucho tiempo y nos permite tener bien distribuida y bien guardada esa información que vamos a utilizar. Bueno, pues igual que lo hicieron, pues hay archivos nada más grandes, pero la técnica es exactamente la misma, ¿sale? Entonces, esas son las técnicas que nos pueden ir ayudando. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas, aclaraciones? Pues creo que de mi parte ninguna, profesor. Sin Sí, dudas. creo que si seguimos, fíjense, creo que aquí el secreto de esto que les estoy dando es que si seguimos el orden como viene ahí marcado, vamos a entender el flujo, la secuencia de la metodología. No está complicada. Repito, ahorita lamentablemente es una parte introductoria, pero ya en la realidad, el llevar a cabo y seguir esta metodología es mucho trabajo, muchísimo trabajo, ¿no? Tan solo en la elaboración de los
de los diagramas de componentes, sentido de relación. Se lleva un rato trabajando en eso, pero bueno, ya entrarán a la materia como tal de ingeniería de software, de bases de datos, donde podrán vislumbrar un poco mejor todo lo que estamos platicando. Dudas o comentarios hasta aquí le vamos a dejar, porque la siguiente etapa ya es la parte de las pruebas unitarias, que ahí sí voy a empezar a mezclar un poco de este archivo y del último archivo, que es el 4, que es la implementación y pruebas, porque es necesario que así lo haga para que vayan entendiendo el flujo natural de la metodología y sobre todo de la parte de pruebas. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, maestro. Vale, entonces nos vemos el jueves, por favor. Vale, profe, hasta luego. Fíjense. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Luego, profe. Bye. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fíjate. Gracias, profe. Bye.